Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión, en el seminario semanal de la Academia de Biotecnología, tenemos a la doctora Telma Karina Morales Martínez. La doctora Martínez es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Su formación es como doctora en biotecnología con especialidad en biocatálisis. Es una investigadora bastante activa con una gran cantidad de publicaciones, pero también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del núcleo académico básico del Departamento de Biotecnología donde trabaja, con la producción de biocombustibles bajo el concepto de biorefinería. A la par pertenece al cuerpo académico de bioprocesos y bioquímica microbiana, donde actualmente se enfoca en la obtención de compuestos bioactivos con potencial para la industria farmacéutica y cosmética. En esta ocasión nos viene a presentar su trabajo titulado Potencial y perspectivas para la obtención de subproductos de agave de lechuguilla bajo el concepto de biorefinería. Así que le damos la bienvenida. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Agradezco principalmente la invitación por parte de la doctora Ana para esta plática. Y bueno, como ya lo mencionó la doctora, principalmente pues me enfoco en el área biotecnológica. Tengo ya 5 años en la Universidad de Coahuila. Y bueno, fue ahí realmente donde me formé, donde hice mi doctorado. Y desde ahí pues he estado trabajando principalmente pues con esta planta, ¿no? Que es el agave lechuguilla. Entonces, bueno, damos inicio. A ver. Ok, entonces, bueno, inicialmente, pues como sabemos, Coahuila es una zona principalmente desértica. Actualmente algunos de los objetivos que se tienen tanto por parte de la universidad, impulsadas por nuestro rector, pues es el aprovechamiento de todas estas plantas de nuestras comunidades, ¿no? Si bien es cierto que ya en ciertas zonas rurales hay cierta actividad ya con este tipo de plantas semidesérticas, ¿ok? Pues bueno, también son actividades que sí les dan un valor, digamos, a los ejidatarios, ¿no? Ellos pueden vender algunos productos de estas plantas, sin embargo, pues es a una escala pequeña. Entre estas plantas, que principalmente son del tipo matorrales, tenemos a la gobernadora, que generalmente pues es una planta muy abundante aquí en la región de Coahuila. Esta planta se toma también del semidesierto, se seca y se vende. Tiene cierto valor. En el caso del mezquite, también hay ciertas cactáceas, peyotes, falsos peyotes que se le llaman, candelilla, la sangre de drago, que también ha sido ya bastante estudiada. Y en el caso del maguey, que es un maguey grande, de tamaño grande, y pues obviamente el ocotillo y la planta de la que hoy vamos a hablar, que es el agave lechuguilla. Son algunas de las principales plantas, ¿ok? Que tienen algunos usos aquí en nuestra región. En el caso de la candelilla, pues como sabemos, se vende la cera o se obtiene la cera. Para el caso de la lechuguilla, lo que se obtiene son sus fibras, principalmente, esa es la actividad. En el caso del cortadillo se utiliza para la elaboración de escobas y para el caso del orégano y maguey, pues bueno, son alimentos. En el caso del orégano, principalmente pues se muestrea y tiene un proceso de secado al sol principalmente, y el maguey es lo que llamamos el aguamiel. Es un agua que se obtiene del muestreo de estos magueyes y que generalmente en los ejidos lo que se hace es que se hierve y se pone pues a la venta. En el caso del agave lechuguilla, bueno, es una planta bastante abundante en la región de Coahuila. Es un arbusto que normalmente puede medir hasta 50 centímetros y que se forma a partir de lo que denominamos cogollo. El cogollo pues es un conjunto de hojas que van creciendo en el centro de la planta y que al ir creciendo estas hojas se van separando y van formando esa forma similar al maguey. En este caso, las hojas son espinosas. Las espinas están alrededor de toda la hoja del agave y al final en la punta tiene generalmente la espina que se puede decir que es la mayor o la más grande.
El agave lechuguilla significa lechuga chica. Se le llamó lechuguilla principalmente por los españoles que utilizaban este tipo de diminutivos. Sin embargo, se le conoce como maguey del cerro o pita y dependiendo de las zonas, bueno, pues va a cambiar de nombre. También lo podemos escuchar como iset, soco o metomet, dependiendo, como dijimos, de la región. En general, el agave lechuguilla es una planta que ya ha sido bastante utilizada, o sea, desde la prehistoria. En el caso de nuestras regiones cercanas, lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el área de Cuatro Ciénegas, se han encontrado ya sandalias muy antiguas que se elaboraban principalmente con las fibras de este agave. También los chichimecas principalmente se dedicaban a utilizarla para hacer cuerdas, sandalias, cestos y también los conocidos tapetes mortuorios. En el caso de San Luis Potosí, en esta región, lo que principalmente el uso era para cestas, en este caso para lactantes, y en la región de la Laguna, aquí del estado de Coahuila, se utilizaba con otro tipo de fibras, era una mezcla de fibras, para hacer las redes que normalmente llevaban el nombre de nazas. Y bueno, de ahí proviene el nombre del río que tenemos aquí en el área de Torreón, el río Nazas. Entonces, si bien es cierto que esta planta ya ha sido utilizada antiguamente, el principal objetivo pues siempre ha sido la obtención de las fibras, inicialmente que se hace por un tallado manual y que bueno, en los últimos tiempos ha ido mejorando este proceso ya con máquinas que hacen que este trabajo pues sea mucho más rápido. En algunas regiones aquí de Coahuila todavía se trabaja o todavía hay gente que se dedica a la obtención de estas fibras y va a depender obviamente de la demanda o la cantidad. Generalmente lo que se hace es que estas fibras se venden. El muestreo principalmente es por la mañana, los ejidatarios salen con sus herramientas para poder entonces tomar los cogollos, que es la parte de la planta que está permitida retirar. Por medio de ciertas normas, esta planta está protegida, entonces no se puede sacrificar toda la planta, simplemente el cogollo es lo único que se puede retirar. Ellos utilizan ciertas herramientas y bueno, hay algunas personas que siguen haciendo el tallado manual, sin embargo, quienes cuenten con máquinas, pues es obviamente mucho más rápido. Las máquinas varían del tamaño porque depende de la cantidad que se muestre. En el caso de la obtención de las fibras, bueno, como ya dijimos, lo que se retira es el cogollo y se utiliza una herramienta llamada cogollera. Esta cogollera facilita para las personas, por lo que ya dijimos, la presencia de las espinas y que aparte este agave produce cierto ardor o picor. Entonces se determina o se elimina el cogollo por medio de estas herramientas. Esos son los que generalmente se van apilando y al final es de donde se hace nuestro tallado de las fibras. Entonces, en ese sentido, como ya dijimos, es una planta muy abundante. De acuerdo a CONAFOR, Coahuila es un estado que tiene, digamos, un alto ambiente óptimo para que esta planta crezca. En este estudio principalmente lo que ellos analizaron pues son obviamente la cantidad de plantas, el peso de los cogollos, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos varias regiones aquí en Coahuila que fueron muestreadas y de donde se obtuvo pues este ambiente óptimo de crecimiento para la planta. Generalmente, bueno, las zonas son Ramos Arizpe, General Cepeda, San Pedro, Cuatro Ciénegas, Viesca y Parras. Estas son las zonas principales. En el caso de nosotros, aquí en el sur, Saltillo, lo más cerca que tenemos pues es la localidad de Ramos Arizpe, que está aquí a un lado, y donde nosotros hemos trabajado el agave o los muestreos que normalmente hacemos son el ejido de Cosme, donde hay una gran cantidad, o sea, hay buena cantidad de personas que se dedican al tallado de estos cogollos. Principalmente, el rendimiento que se obtiene de esta planta pues es el 15% de las fibras
Y de acuerdo a CONAFOR, todavía el año pasado estaba alrededor de 50 pesos el kilo de la fibra. Entonces, bueno, la verdad es que el residuo que se obtiene, que es a lo que llamamos nosotros guiche, es en mayor porcentaje y no tiene ninguna utilidad. Principalmente lo que hacen ellos es apilarlo dentro de las comunidades y pues ahí se va, pues se va secando, se va quedando. Generalmente no hay un uso y tampoco hay una disposición oficial, no hay una norma que regule esta cantidad de residuos que se generan. Entonces, pues algunos ejidatarios nos comentaban, sobre todo en el caso de las mujeres, algunas utilidades que le daban a este guiche, como hervirlo, usarlo para lavar trastes, lavar ropa. Pero bueno, la realidad es que es una cantidad enorme y no se puede utilizar realmente todo este residuo, ¿no? Tampoco se puede utilizar para alimento, en este caso del ganado o los animales, precisamente por la gran cantidad de fibra que aún tiene. Entonces, en ese sentido, otra parte también importante es el oficio de la jarcería. Es decir, si bien es cierto que los ejidatarios tallan esta fibra, en realidad ellos no la trabajan, generalmente la venden. Hay algunas localidades, por ejemplo, todavía en Nuevo León, donde sí hay este oficio y la misma gente que talla esta fibra la utiliza para elaborar cepillos, para elaborar tapetes, etcétera. Sin embargo, aquella gente que no conoce este oficio, pues bueno, se ve obligada a vender esta fibra. El problema, bueno, normalmente ahora la disminución de la demanda de este tipo de fibras, pues obviamente ha sido por la introducción del plástico. Entonces, si hablamos del tema del medio ambiente, ¿ok? Estamos hablando que si bien es cierto generamos este tipo de fibras, también aparte hay un residuo y luego aparte las estamos sustituyendo por el plástico. Entonces, es importante entonces recalcar pues el uso de este tipo de materiales, sobre todo porque son comunes y son abundantes en nuestra localidad. Entonces, bueno, basándonos en esta problemática, nosotros iniciamos nuestros trabajos de investigación bajo un proyecto que se llamó así, Proyecto Lechuguilla. Ok, principalmente el enfoque era producir biocombustibles. Aquí la principal característica era utilizar toda la planta, o sea, todo el cogollo. Se hicieron varios muestreos en distintas zonas y lo que se buscaba principalmente pues era obtener muestras altas en celulosa, ¿okay? Para poder tener esta producción de biocombustibles. En mi caso particular, mi trabajo fue enfocarme en la producción de bioetanol. Sin embargo, bueno, por ahí hubo algunas colaboraciones con la producción de biobutanol y de biohidrógeno. En este caso, pues sí, tuvimos algunos productos. El proyecto duró alrededor de 5 años y se enfocó básicamente en dar un pretratamiento a este tipo de agave para poder utilizarlo en la producción de bioetanol. Por ahí hubo algunas colaboraciones con Jaén España, en Chile, por algunas estancias de los chicos que en ese momento estaban haciendo su posgrado y bueno, obtuvimos bastantes buenos resultados. Sin embargo, como ya lo mencioné, pues aquí sí utilizamos el cogollo, es decir, no hay primero una extracción de fibra, sino que se utiliza pues el cogollo como tal. En el caso de mi trabajo, principalmente fue comparar los pretratamientos por métodos no convencionales, que fue microondas y ultrasonido. Ese fue mi enfoque principal. Iniciamos obviamente con el acondicionamiento, de la biomasa. Aquí, como les decía, fue de los primeros trabajos que empezamos a hacer con agave lechuguilla. Entonces, el agave que se obtenía de los muestreos llegaba al laboratorio, se lavaba muy bien y aquí sí retirábamos las espinas. Retirábamos las espinas, cortábamos las hojas y después pues lo poníamos a secar por medio de un deshidratador. Se sometía a un molino para tener un tamaño de partícula de 1 a 2 milímetros y bueno, esto nos permitía poder almacenar nuestra materia prima, obviamente por más tiempo. Los pretratamientos se hicieron con equipos
de microondas, que en este caso el microondas es de un solo reactor, ¿ok? O sea, solamente era una corrida por reactor. Aquí se colocaba ya la biomasa con el ácido a diferentes concentraciones y bueno, llevábamos a cabo nuestros pretratamientos. Y lo mismo con el ultrasonido. En el caso del ultrasonido era un reactor enchaquetado que tenía circulando agua. La desventaja de este equipo es que no puedes de alguna forma controlar la temperatura. Entonces la temperatura fue constante precisamente por este detalle. Y la otra parte, pues es que en el caso de las puntas de ultrasonido, a pesar de que tú tienes controlada la temperatura en el reactor enchaquetado, el hecho de que tú coloques esa punta de ultrasonido y pongas a funcionarla hace que se eleve aún más la temperatura dentro de tu propio reactor. Entonces es complicado tener ahí esas condiciones controladas. El ultrasonido en este caso tuvimos varios factores a analizar que fue por medio de un diseño experimental Taguchi L9, donde se modificaron las concentraciones de ácido, los tiempos, la amplitud y obviamente la proporción de masa-volumen. Lo mismo con el microondas. Aquí igual usamos concentraciones de ácido distintas, modificamos los tiempos, la masa-volumen y aquí sí pudimos controlar obviamente la temperatura. Una de las características de este microondas es que, por ejemplo, tú controlas la temperatura y emite cierta potencia, ¿no? A diferencia de otros microondas donde tú programas la potencia, tú puedes programar la potencia a la que necesitas que trabaje tu microondas, aquí pues es a la inversa. Entonces, basados en estos tratamientos, lo que nosotros buscábamos pues era remover la hemicelulosa, principalmente para que pudiera dejar para la hidrólisis enzimática más expuesta nuestra celulosa. En este caso obtuvimos pues mejores resultados con el equipo de microondas, ¿ok? Donde tuvimos un 77% de remoción de hemicelulosa y bueno, eso se ve básicamente reflejado en la cantidad de glucosa que se obtiene después de hacer la hidrólisis enzimática, ¿ok? Y también pues en los rendimientos que obtenemos en esa misma hidrólisis. En este caso, lo que se obtiene y lo que también se analizó fue el licor de pretratamiento. Este licor de pretratamiento, que es el que proviene, obviamente después de salir del microondas y del ultrasonido, es un residuo que va a generarse dentro de este mismo proceso y que, bueno, es una cantidad importante. Entonces, en general, bueno, este fue el esquema que se trabajó. En el caso del líquido de pretratamiento, tiene todavía o contiene algunos azúcares, pero también tiene algunos inhibidores, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, pues microondas fue el óptimo. Se hicieron también los análisis de estos mismos licores pensando, obviamente, pues en poder utilizar todos estos residuos que vamos generando en nuestros procesos. Y bueno, se encontró por ahí que tenía algunos componentes como calcio, magnesio, potasio, cloruros fosfatos, manganeso, cobre y zinc. Aquí se propuso un proyecto que, bueno, pues no fue aprobado y por ahí ya se quedó medio en stand-by, pero era prácticamente como agua de riego para tomate, que fue en colaboración con la Universidad de la Narro. Y lo que se pretendía pues era enriquecer estos licores para poder utilizarlos como agua de riego, ¿no? Y así poder tener una utilización. Otra parte importante y que son los trabajos más recientes en los que hemos estado trabajando y que han sido en colaboración justamente con el CIMNOR, pues es la parte de los biocompuestos. Aquí sí ya nos hemos dirigido más hacia la parte del guiche como tal, es decir, ya se obtuvo la fibra y ese residuo que los ejidatarios producen es el que nosotros vamos a muestrear y es de donde hemos estado trabajando con la extracción de estos biocompuestos, ¿sí? En general, los proyectos pues han sido perfil de flavonoides, de agave y lechuguilla, y la evaluación del efecto del guiche sobre la calidad de agua en un cultivo intensivo de camarón, que ese es el último proyecto que estuvimos por ahí colaborando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el principal o el
primer proyecto que tuvimos ya, en este caso a nivel de licenciatura, es el estudio comparativo del perfil de flavonoides, ahora sí ya de Guiche, que ha sido extraído por diferentes métodos no convencionales. En este caso, como ya les mencioné, pues es microondas de ultrasonido, ¿no? Aquí en la fotografía podemos ver las montañas de Guiche, que normalmente pues ahí se van secando y no tienen ninguna utilización. Aquí lo que hicimos fue, hemos muestreado en época de verano y en invierno el Guiche que se obtiene, se somete a microondas, se usa también baño de ultrasonido y usamos nuevamente el ultrasonido focalizado. Esto bajo condiciones que generalmente ya se utilizaron, justo de un trabajo también de una chica del CIGNOR, donde ya tiene sus condiciones óptimas de extracción, fueron las que utilizamos para poder ver entonces el efecto que tenemos dependiendo del método, ¿no? Algunos de los resultados, bueno, así de manera general se los muestro en esta tablita, lo que hemos podido obtener, pues obviamente en el caso de la primera columna, que son los flavonoides totales, sí obtuvimos por ahí un buen resultado en la parte del microondas, ¿ok? En la parte de los polifenoles tenemos, pues, aunque es una cantidad un poco baja, no pareciera haber mucha diferencia dependiendo del método. Y bueno, en el caso del porcentaje de inhibición, también vemos por ahí que andan oscilando más o menos en los mismos porcentajes. Sin embargo, una parte importante que hemos encontrado es que evidentemente, aunque hay algunas cantidades parecidas, la verdad es que la caracterización es sumamente importante para poder saber entonces cuál es el tipo de flavonoides que estamos obteniendo bajo estas distintas extracciones. Entonces, en ese sentido, lo que pudimos obtener fue por medio de un análisis de HPLC acoplado a masas, algunos de los compuestos que se obtienen dentro de cada uno de los tratamientos, ¿no? Para nosotros, no pudiéramos decir que es mejor verano o que es mejor invierno, porque depende básicamente del tipo de extracciones que tú estás buscando. Sin embargo, creo que sí es importante tener o conocer ese comportamiento de tu planta en las distintas estaciones, porque definitivamente las condiciones ambientales van a definir exactamente la producción de esos compuestos, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que algunos compuestos fueron más comunes en la parte de invierno y otros, por ejemplo, solo estuvieron presentes en la época de verano. Entonces, esa es una forma de ir conociendo, pues, nuestra planta. Otro proyecto que también tenemos en colaboración, este proyecto es un proyecto de doctorado que está aún en proceso. Aquí lo que se está haciendo es optimizar la extracción de flavonoides asistida por microondas de Guiche, y lo que estamos buscando es diseñar un producto cosmecéutico. Este producto cosmecéutico, el objetivo es que tenga como principio activo esta cantidad de antioxidantes que estamos buscando, o flavonoides, y poder formular una crema. Se puede decir una crema anti-envejecimiento, ¿ok? Pero evidentemente sí tenemos que tener una optimización de esa extracción de flavonoides para poder entonces conocer sus características y poder tener o diseñar una formulación que nos permita mantener justamente esas características de antioxidantes para poder tener este efecto, ¿no? en nuestra crema. Ese es el objetivo. Ahorita estamos en inicios de este proyecto. Ya la chica que trabaja con este proyecto hizo inicialmente un análisis de transcriptómica para poder ver cuáles son los compuestos que se expresan y qué tipo de flavonoides pudiéramos obtener. Esto con el objetivo de poder hacer extracciones dirigidas específicamente a este tipo de compuestos. En estos momentos se está trabajando justo con la optimización por medio de microondas para poder ver dónde se obtiene una mayor cantidad. En el caso de los trabajos que también hemos hecho, que son análisis preliminares que aquí les presento, son pequeños trabajos porque son chicos de servicio social, ¿ok?
y que lo que estamos viendo, el objetivo de estos trabajos es principalmente poder darle una utilización al guiche a nivel local. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso utilizando el guiche húmedo y el guiche seco? ¿Cuál sería la principal diferencia? En este caso, pues en el comportamiento de los flavonoides, ¿sí? Lo que estuvimos por ahí observando es que si trabajamos con infusiones y decocciones, que es lo más sencillo a realizar, porque son métodos muy convencionales y que los mismos ejidatarios los pueden realizar, pues es que en el caso de los flavonoides sí hay una disminución de estos a través del tiempo. Y para el caso del guiche seco, podemos obtener que hay distintos comportamientos, o sea, sí hay una tendencia a disminuir, hay tiempos específicos, obviamente tiene que ser diferente, ¿no? El guiche seco, al guiche seco, en este caso, pues ya le retiramos todo el agua, ya fue secado, generalmente se seca a 35 grados, precisamente para que este tipo de compuestos pues no se degraden, ¿ok? Aquí lo que buscamos es verificar si es óptimo utilizar el guiche húmedo, porque es tal cual como sale después del tallado de la lechuguilla, o si todavía tendríamos que dar ese proceso de secado, ¿no? Ustedes saben que también cuando tienes un proceso, si tienes más operaciones unitarias, pues eso va encareciendo definitivamente pues tu proceso sobre todo. En el caso de la extracción asistida por microondas, se hizo un preliminar analizando cada factor y bueno, aquí lo que hemos podido observar, analizamos el tiempo, analizamos la temperatura, la concentración del etanol y la masa volumen, ¿no? Para el caso de los tiempos, los óptimos, según aquí lo que obtuvimos, pues son entre 10 y 15 minutos, ¿ok? Sí creo que, como ya dijimos, ¿no? Sí va a depender definitivamente de las sustancias que tú quieras extraer, el tiempo que le vas a dar a tu proceso de extracción. En el caso de la temperatura, nosotros normalmente hemos trabajado a 40 grados y ahorita en la optimización, bueno, más o menos entre 40 y 50 fueron algunos de los factores que elegimos. En el caso de la concentración de etanol, la óptima que ya se tenía era de 70 y bueno, aquí vemos que pues, se obtuvo básicamente la misma. Y para el caso de la masa volumen, aquí vamos observando, bueno, sí tiene que haber un aumento. El problema con el guiche y con el agave lechuguilla es que tiene una alta absorción, sobre todo del agua. Entonces, a veces tú tienes una proporción de masa-volumen, pero al final, por ejemplo, en el microondas se te va quedando, te queda corta, ¿no? Se hace esta absorción de tu solvente y lo que sucede es que cuando tu microondas está funcionando, que tiene cierta agitación, esa biomasa al no disolverse bien se va quedando pegada en la pared y se empieza a quemar. Entonces, la proporción de masa-volumen es sumamente importante para nosotros para poder evitar este tipo de detalles, ¿ok? En el caso de otros proyectos que también se están trabajando es en la extracción de saponinas, ¿sí? Aquí iniciamos implementando un método de extracción justamente del guiche y aquí utilizamos ya varios tipos de muestra, ¿no? En este caso utilizamos el jugo de guiche, el polvo y como ya habíamos explicado, pues el guiche seco y molido. ¿Cuál es la diferencia entonces en este proceso? Se obtiene el guiche, ese guiche se lleva, se obtiene en un ejido llamado cosme y después en otro ejido hay una prensa que con ayuda de esta prensa nos obtienen este jugo de agave lechuguilla, que es como observamos ahí en la fotografía, y entonces ya tenemos tanto el jugo como el guiche que ya fue prensado, ¿ok? O sea, ya le retiramos esa parte. Este jugo, la idea pues es utilizarlo ya sea directamente o indirectamente, bueno, se puede secar, ¿ok? Sin embargo, aquí pues lo que nos hemos topado es precisamente este problema del secado, ¿no? Inicialmente cuando el primer jugo que obtuvimos lo intentamos secar en un deshidratador y lo que sucedió es que se caramelizó, ¿sí? Entonces llenamos demasiado las charolas y lo que obtuvimos fue como una miel.
En ese sentido, bueno, empezamos a buscar distintas opciones de cómo se podía secar. La realidad es que sí puedes secar el jugo, pero tendrías que formar una capa muy fina para las charolas del deshidratador y eso hace que sea más tardado porque la cantidad de jugo pues sí es alta. Entonces, algunas de las cosas que empezamos por ahí a experimentar y que empezamos a ver pues en otros trabajos que ya se han hecho con saponinas principalmente fue el de hacer este jugo espuma por medio de agitación mecánica y esta espuma entonces ahora sí se pone a secar. Probamos tanto en el deshidratador como en una estufa. Algunos de los resultados que obtuvimos pues es este polvo que es bastante fino y que básicamente con una espátula tú puedes deformarlo rápidamente. En el caso de la estufa sí queda un poquito más grumoso y en el caso del deshidratador es mucho más sencillo, es un polvo muy fino lo que se obtiene. En el caso del jugo como tal, sin ningún proceso, si nosotros colocamos este jugo en la estufa, por ejemplo, ahí ustedes pueden observar cómo la coloración cambia completamente. Entonces, esto se lo estamos atribuyendo principalmente a que el jugo tiene una alta cantidad de azúcares, que más o menos andan alrededor de 50 gramos por litro. Y en el caso del deshidratador, si nosotros formamos esta capa delgada, como les menciono, sí se logra secar, sin embargo, no es un polvo tan fino, más bien pareciera cristalizado, o sea, se ve un poquito como más de cristales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros optamos pues fue utilizar el polvo o la espuma para poder secar y entonces ahora sí poder trabajar nuestra extracción de saponinas. Aquí se trabajó de acuerdo a Navarro y colaboradores. Personalmente, bueno, ahí nos pusimos en contacto con la doctora, es de Madrid, España, quienes ellos tienen utilizan este proceso para la extracción de saponinas. Y bueno, ahí bajo algunos consejos que nos dieron, pues empezamos nosotros a trabajar bajo este proceso. Este proceso es básicamente por ultrasonido. Ellos trabajaron sus extracciones en metanol y nosotros lo que hicimos es probar el metanol y el etanol. Aquí trabajamos 3 tipos de muestra, que es el jugo como tal, líquido, la espuma o el polvo que se obtiene al secar la espuma y el guiche. ¿Cuál sería aquí? Una de las diferencias es que el guiche está ya prensado, o sea, ya le retiramos ese jugo. ¿Ok? Entonces ese guiche que ya no tiene jugo se seca de la misma forma en un deshidratador, se muele y obtenemos un polvo. Hicimos inicialmente esta extracción que dura alrededor de 15 minutos para después hacer extracciones butanólicas y por último se hace una hidrólisis ácida. Este es el proceso como tal completo, ¿ok? Entonces al final lo que obtenemos es una muestra que debe de estar rica pues en sapogeninas. En algunos de los resultados que obtuvimos empezamos a ver, en metanol no muestro los resultados, estos son en etanol, porque no se obtuvo nada, no tuvimos ninguna cuantificación de saponinas, entonces cambiamos entonces a las extracciones con etanol y fue donde empezamos a ver ya algunos resultados. Estas saponinas están cuantificadas por HPLC. Nuestra curva de calibración tiene estos 6 analitos y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer distintas pruebas. ¿Qué es lo que hicimos? Aquí, por ejemplo, hacemos nuestra extracción por ultrasonido y después hacemos una extracción en butanol. Aquí paramos nuestro procedimiento, tomamos la muestra y hacemos el análisis de nuestro extracto. Lo que pudimos observar en el caso del guiche seco es que no tenemos ninguna presencia de saponinas. Cuando hacemos la hidrólisis ácida, es decir, hacemos nuestro proceso de ultrasonido y después la sometemos solamente a hidrólisis ácida, pudimos ahí obtener la presencia de diosgenina y cuando hacemos la extracción total, completa, es decir, ultrasonido, butanol y ácida, tuvimos por ahí la presencia de trillina. Entonces, como podamos observar, depende mucho las etapas o los tipos de extracción que realices para precisamente ver el tipo de saponinas que deseas. En el caso del jugo, que es el jugo líquido, se observa principalmente que en la parte butanólica, pues sí podemos observar si hay presencia ya de saponinas, en la parte ácida también,
pero si sometemos ese jugo a las dos extracciones, no obtenemos entonces ninguna presencia de saponinas. Aquí es donde, bueno, va cambiando. Aquí lo que utilizamos en proporciones, de acuerdo a algunos trabajos que hemos realizado, 10 mililitros de jugo equivalen básicamente a 1 gramo de polvo. Es más o menos de acuerdo a los procesos de secado lo que nosotros hemos obtenido. Entonces, basándonos en esos datos, fue como empezamos a adaptar estas extracciones. Y por último, pues es el polvo que se obtiene de la espuma. Aquí podemos observar también hay diferencias, sin embargo, en este caso la espuma se ve mucho más o se expresan más las saponinas cuando solamente realizamos una extracción ácida. Esta extracción se lleva a cabo con ácido clorhídrico 2 molar, ¿ok? Tiene un procedimiento de alrededor de 1 hora, es lo que dura en una estufa a 110 grados centígrados. Y aquí, bueno, básicamente de aquí lo que se decidió pues, fue utilizar el polvo, la espuma, para poder optimizar esa extracción, ¿no? Lo que tratamos de ver son diferentes tiempos, diferentes concentraciones de ácido. Este proyecto en general es un proyecto de licenciatura, ¿okay? Aquí lo que se está viendo, lo que pudimos observar es que definitivamente si nosotros queremos hacer extracción de saponinas, tendríamos que dirigirlo hacia específicamente qué saponina quieres extraer para poder definir ese proceso. ¿Okay? Algunos estudios que están ahorita en proceso, en este caso con Simnori y el Departamento de Biotecnología, tenemos ahorita aprobado un proyecto que es un proyecto pequeño a nivel local, donde se está buscando trabajar el guiche con métodos convencionales. Aquí estamos haciendo trabajos de maceración, donde se hacen en el guiche en base seca, procesos ya de decocción, que son en base húmeda y seca, y el objetivo es que las personas de estas comunidades puedan hacer productos de aseo personal sencillos, es decir, someter a un proceso de decocción y poder hacer un champú, poder hacer un jabón. Entonces, ahorita el proyecto está iniciando, arrancamos ya de lleno en enero. Aquí lo que se pretende pues es poder diseñar, poder formular este tipo de productos y poder ir a dar talleres a las comunidades para que ellos puedan entonces empezar a fabricar este tipo de productos de aseo personal, ya sea para ellos, ya sea para la venta. Entonces es el principal objetivo de este proyecto. En el caso del ultrasonido, estamos haciendo también análisis de un factor a la vez para ir conociendo nuestras extracciones en base a las saponinas encontradas. Aquí estamos utilizando extracciones acuosas, extracciones etanólicas y metanólicas. También la idea es trabajar el guiche en base húmeda, en base seca y obviamente pues el jugo ya deshidratado o la espuma, ¿no? Que llamamos también. En este caso es un proyecto que inició y ahorita está pues detenido porque la chica terminó y bueno, ya no estamos en este momento, pues está parado ese proyecto. Algunas de las cosas que ya se habían obtenido, aquí lo que utilizamos fue la cuantificación de saponinas por un método UV, se utiliza vainillina. También en este caso, con este mismo colaboración de Navarro y colaboradores, que ellos utilizan este método. Sobre todo por la cantidad de muestras y porque en el caso del HPLC cada muestra dura 85 minutos, entonces ahí se vuelve un poco complicado y decidimos entonces hacer nuestros preliminares y exploratorios primero por un método ultravioleta. Aquí podemos observar el guiche húmedo, el seco y el jugo que ya es en polvo bajo los distintos solventes, ¿ok? Aquí lo ideal es ver dónde se obtiene una mayor cantidad de saponinas y entonces ahora sí someter esas muestras al análisis por HPLC. ¿Okay? Aquí, ¿por qué nos interesamos un poco en esto? Lo que nosotros observamos, cuando nosotros caracterizamos el guiche que fue prensado y que no fue prensado, hay una diferencia importante, evidentemente, en el porcentaje de extractos que se tiene en estos materiales. Entonces, fue por eso que se empezó con este tipo de análisis. Algunos también
proyectos que se tienen ahí, en este caso con el laboratorio de bioprocesos, se tiene planificado iniciar fermentaciones sólidas, en este caso con el residuo lignocelulósico, que es el que queda después de hacer estas extracciones por microondas de ultrasonido, y también fermentaciones líquidas, ¿sí? Uno de los objetivos es ver si ese jugo que tenemos, que ya dijimos es rico en azúcares, se puede utilizar como sustrato y en este caso principalmente para la fermentación de bacterias lácticas, que son parte pues ya de nuestro cepario del laboratorio de bioprocesos. Estos están todavía pues ahí en pláticas, pero son proyectos que se están ya trabajando. Entonces, en ese sentido, viendo todas las posibilidades que pudiéramos tener con este residuo, pues es que queremos enfocarnos a este concepto que ya todos hemos escuchado, que es biorefinería, ¿no? Es integrar todos estos procesos para poder convertir nuestra biomasa, ya sea combustibles, ya sea energía, o en este caso, pues principalmente a productos químicos. De manera que, de acuerdo a la clasificación del tipo de biorefinería, podemos tener que nosotros, en este caso con el agave lechuguilla, nos podemos acoplar tanto a la clasificación por productos de energía, porque podemos utilizarla para producir biocombustibles, o también subproductos químicos para la utilización, en este caso del guiche, ¿no? Como ya dijimos, son flavonoides, son saponinas. En el caso de las tecnologías, que son de primera, segunda y tercera generación, pues bueno, obviamente aquí sí es bastante importante que definamos, ¿sí?, cuál sería el tipo de tecnología que vamos a utilizar, ¿no? Y en el caso de primera generación, pues a lo mejor, que es la más simple, pudiéramos iniciar entonces con ese tipo de tecnologías. Para el caso del tamaño, pues obviamente ahorita estamos enfocados, en el caso de la zona rural, pues en una biorefinería pequeña, mediana, porque estas se pueden plantear o se pueden implementar dentro de la misma comunidad rural, ¿sí? En el caso de los modelos, pues puede ser lignocelulósica, si estamos pensando en producir biocombustibles, y bueno, también nos acoplamos a la verde, que generalmente la verde pues es esta que hace este fraccionamiento de nuestro material. Entonces, en ese sentido, tenemos por ahí algunos procesos que podemos implementar. Por ejemplo, el aprovechamiento del guiche, podemos obtener este guiche y podemos hacer ese prensado que ya mencionamos. En este caso, obtendríamos el jugo, que inicialmente nuestro objetivo pues, es la obtención de saponinas. ¿Qué procesos podríamos entonces integrar aquí? Obviamente va a depender, como ya dije, del tipo de saponinas que tú quieras obtener, ¿no? O sea, si por ejemplo, el tipo de saponinas que tú requieres necesita solamente una hidrólisis ácida, pues entonces es el proceso que tú tendrías que integrar. Si tu objetivo es obtener saponinas, en este caso, por ejemplo, para la industria cosmética, para la industria farmacológica, pues tienes que adentrarte en todos esos procesos que tienes que integrar, porque sabemos que dependiendo del uso que le vayas a dar a ese producto, también tiene que ser la calidad, ¿no? Entonces, si es para uso farmacológico, se entiende que su pureza tiene que ser mejor y evidentemente, pues ahí tenemos que integrar otros procesos. En el caso del guiche sólido, lo que se sugiere, pues es que sigamos con el secado y la molienda. Obviamente estamos hablando de un guiche que ya fue prensado y todavía pudiéramos obtener igual saponinas y flavonoides. Yo aquí, bueno, estoy poniéndole saponinas y flavonoides porque son los productos que nosotros trabajamos, pero evidentemente hay una amplia gama, ¿no? Y sobre todo, pues ese residuo que seguimos obteniendo, que aún sigue siendo importante, porque es rico en celulosa, hemicelulosa y lignina, y ese puede ser sometido a otro proceso, que es el que ahorita se está pensando someter a fermentación sólida, ¿okay? Ese es uno de los proyectos que se tiene. Otra parte que también pudiéramos hacer con el guiche húmedo, pues son extracciones secuenciales, es decir, hacer extracciones acuosas, el residuo, poder hacer a lo mejor después una extracción etanólica o metanólica, y ese residuo lignocelulósico que seguimos obteniendo,
someterlo a un pretratamiento para poder obtener biocombustibles, ¿ok? Que puede ser bioetanol, puede ser biogás, biohidrógeno, etc. En este tipo de extracciones, igual lo que vamos a seguir obteniendo pues son estos biocompuestos, ¿ok? Que son obviamente importantes y que son extracciones ya dirigidas específicamente. Entonces, basados en estas experiencias y en estos trabajos, algunos desafíos y perspectivas que yo veo para trabajar con el agave de lechuguilla o con el guiche, que es su residuo, principalmente que nos hemos topado, pues es la caracterización de la materia prima. Uno de los principales problemas con el jugo, por ejemplo, es su estabilidad. La estabilidad es baja, es decir, nosotros colocamos el jugo en refrigeración y a la semana físicamente es otro color. Generalmente tenemos que almacenarlo en ultracongelación para que pueda conservar las características físicas y de alguna forma químicas, al menos de la parte que hemos logrado caracterizar, ¿no? Pasa lo mismo con el guiche. Si nosotros tenemos el guiche húmedo en el refrigerador, sí tiene una duración, pero cambia también su apariencia física, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder saber cómo se comporta tu materia prima es una parte muy importante cuando tú tienes que hacer ya un proceso. Porque si estamos hablando de obtención, por ejemplo, de rendimientos, tienes que tener una logística de cómo vas a trabajar esa materia prima. En el caso del jugo, otra característica que tiene es que el contenido de azúcares baja considerablemente. Por ejemplo, en una semana tienes ya una baja de azúcares bastante alta, y entonces la forma en la que lo pienses mantener, si queremos integrar, por ejemplo, una biorefinería que va a ir por ese jugo y va a ir a otra parte, ¿cómo lo vas a transportar? ¿Cómo lo vas a almacenar para que puedas obtener los mismos rendimientos siempre que hagas ese proceso? Otra parte también por ahí es la validación de los métodos analíticos. En este caso, por ejemplo, usamos métodos UV, pero creo que es importante poder integrar métodos cromatográficos, ya sea de capa fina, acoplado a masas, que es una parte muy, muy importante. Y también en el caso del HPLC, sobre todo para las saponinas, porque las saponinas no generan muy buena señal en cromatografía líquida. Entonces, los métodos analíticos van a ser sumamente importantes para poder cuantificar los biocompuestos que estamos buscando. Como ya dije, bueno, el almacenamiento, dependiendo de la materia prima que vayas a usar, y también por ahí tenemos como objetivo, pues, hacer vida de anaquel, que esa parte ya la empezamos. Estamos ahí con el jugo a diferentes condiciones de almacenamiento, temperatura ambiente, refrigeración ultra, igual con el polvo y con el guiche, para ver cómo van cambiando los componentes de nuestras materias primas conforme el tiempo. Y bueno, entre las perspectivas que tenemos, pues es básicamente definir las extracciones, como ya mencioné, dirigidas, es decir, específicamente si tú quieres extraer flavonoides, qué tipo de flavonoide, ¿ok? Para poder entonces optimizar la extracción dirigida a ese tipo de flavonoide, dirigida a ese tipo de saponinas, ¿no? Los procesos que pienses integrar, todas las operaciones unitarias bajo el concepto de refinería, definitivamente van a depender de la aplicación que tú le quieras dar a ese biocompuesto, ¿no? Sabemos que puede haber suplementos, que puede haber aditivos, que pueden tener aplicaciones agrícolas y también farmacológicas. Entonces, creo que el agave lechuguilla tiene un gran potencial. Tenemos una gran cantidad de residuos, o sea, por cantidades. Tenemos también ya en general un panorama de qué es lo que podemos extraer a partir de este residuo, y creo que el potencial es alto, inclusive para poder iniciar, por ejemplo, el concepto de biorefinería a nivel local. Esto con el objetivo de poder ayudar, obviamente, pues a estas comunidades para que ellos puedan darle un uso específico y no tener ese residuo, pues básicamente ahí. Al final de cuentas es un residuo, no hay un estudio, por ejemplo, si hay un efecto, no hay un efecto de tenerlo ahí almacenado, etcétera. Entonces, bueno, en general esto es lo que estamos trabajando por acá.
Y bueno, pues yo les doy las gracias por su atención. Por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta, les dejo aquí mi correo, mis datos para cualquier pregunta, duda, comentario, etcétera. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Telma Morales. La verdad, bastante interesante. Y sí tenemos una pregunta y a los chicos ahora sí que aprovechen la oportunidad de poder preguntarle también. Por aquí Ana Patricia Holguín nos menciona, escuché que tiene el interés de utilizar los flavonoides en el área de cosmética. Los flavonoides son muy inestables bajo condiciones de estrés ambiental como el calor, la luz, la oxidación. Entonces, ¿los compuestos secundarios de la descomposición de los flavonoides tienen efectos adversos? ¿Cómo logran una mayor estabilidad? Sí. Bueno, aquí principalmente estamos primero buscando, digamos, optimizar el proceso de extracción para ver dónde tenemos un pico de mayor cantidad de flavonoides. ¿Sí? Lo que estamos viendo es justamente lo que menciona, ¿no? Los efectos de la temperatura, sobre todo, porque son inestables. Y lo que queremos es, ahorita lo que estamos trabajando es la caracterización, porque si bien es cierto, tenemos una cantidad óptima de flavonoides, todavía no sabemos qué tipo de flavonoides, ¿sí? Hay dentro de ese extracto que estamos obteniendo, ¿no? Y bueno, lo que menciona sí es sumamente importante. Estuvimos hace poco ahí trabajando también en el TEC de Monterrey con la doctora Mariana Martínez y también lo que ella nos mencionaba es esa inestabilidad de los flavonoides y entonces el sistema de entrega que vayamos a hacer también va a ser importante, es decir, la formulación que decidamos hacer en esa crema va a ser un punto clave justamente para poder estabilizar el tipo de flavonoides que estamos buscando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, de hecho, aprovecho la coyuntura. ¿Qué tipo de estabilizadores se usan para, vaya, la redundancia, para estabilizar a los flavonoides? Me imagino que debe existir algo como comercial, ¿no? Sí, generalmente lo que nos mencionaba la doctora Mariana es que los sistemas de entrega, por ejemplo, en el caso de los flavonoides, una de las cosas que ella nos sugería son las tipo emulsiones, como tipo Ok. emulsiones, ¿sí? Para poder tener esa estabilidad. El detalle aquí es que, por ejemplo, inicialmente la idea era poder obtener antocianinas en este tipo de extracciones o un pool de flavonoides, ¿sí? Ahí el problema que tienes es que como es un pool de flavonoides, pues todos tienen características distintas y entonces a lo mejor lo que a uno le puede favorecer en una formulación eh, puede a lo mejor tener un efecto negativo en otro. Entonces, por eso el objetivo es redefinir qué tipo de flavonoides son más abundantes y dirigir la extracción precisamente a eso y en base a eso elegir el estabilizador. Excelente. De hecho, me imagino que las diferencias que tienen entre los diferentes métodos de extracción, pues radica principalmente en las diferentes características bioquímicas que tienen los flavonoides, ¿no? Aunado que Exactamente. sus contaminantes prácticamente son carbohidratos y por ahí les deben estar haciendo interferencia, ¿no? Así es, sí. De hecho, ahorita uno de los análisis que tenemos pendientes justo es este de analizar cómo va cambiando el tipo de compuestos conforme el tiempo de extracción, ¿no? Porque seguramente, como ya mencionaron en la pregunta anterior, probablemente después de cierto tiempo, a lo mejor ese flavonoide quizás ya no va a tener el mismo efecto o ya aparecen otros que no tenías a lo mejor a los 10 minutos, a los 5 de la extracción, etcétera. Entonces ese cambio del tiempo conforme el tiempo y la temperatura es sumamente importante. Sí, muy interesante. Y de hecho, estuvo muy padre la presentación en el sentido para los estudiantes se den cuenta que pues prácticamente el manejo o el paso inicial de cualquier investigación tiende a ser la parte medular de todo, ¿no? Porque al final lo demás son técnicas o herramientas muy sencillas que todo el mundo emplea, pero hasta que no se tiene estandarizada el método de extracción de la muestra,
que varía mucho entre plantas, entre organismos, entonces se vuelve una parte medular y muy, muy importante, ¿no? Y aquí lo estás mostrando. Y una Sí, dudita más que yo tengo, que creo que es muy interesante, sobre todo porque ustedes están como realmente impactando en la parte social. ¿Cuál es la idea de cómo transferir este conocimiento a la sociedad, ¿no? O a los productores de lechuguilla. sí, bueno, en este proyecto que tenemos lo que se ha planteado son talleres. Generalmente la producción o la generación, por ejemplo, del champú viene porque ellos utilizan el agua, ellos hierven el guiche y el agua lo utilizan como champú. Es así, de simple para ellos, ¿no? Algunas personas, sobre todo las personas ya mayores, ¿no? Ahorita obviamente pues ya no tanto, pero la idea es poder utilizar este tipo de extracciones, por eso se manejan decocciones e infusiones, y por ahí hacer una formulación meramente tipo herbolaria con algunos conservadores que se le puedan agregar, obviamente aromas, aceites, etcétera, para poder formular un champú lo más básico posible para ello, ¿no? La idea es primero nosotros poder tener este proceso bien establecido, qué conservadores se pueden utilizar, obviamente de bajo costo, para que ellos los puedan también adquirir, ¿no? Y la idea es hacer talleres. Generalmente aquí se hizo con la Secretaría de Medio Ambiente este proyecto. La idea es levantar una lista de las personas interesadas y nosotros ir y dar esos talleres para la elaboración tanto del champú como del jabón. Pues Esa es está la forma. padrísimo. Ujú. Y oye, yo creo que igual y vale la pena que el champú que diseñan o que tienen diseñado, me imagino que con el tiempo perderá su efecto, ¿no? Entonces, igual y Sí, valdría la pena cuánto tiempo tarda como en descomposición, por así decirlo, o sí, de perder efectividad. dentro de los objetivos está un estudio, un análisis de estabilidad a largo plazo que inicialmente, bueno, de acuerdo más o menos a las normas, que aunque es un producto herbolario, bueno, no se rige bajo las mismas normas, pero lo ideal son 3 meses. Entonces, la idea es justo esa, analizar el champú por 3 meses para ver obviamente el efecto de los conservadores, porque se pretende por ahí utilizar tres, y para ver cambios físicos, condiciones de almacenamiento, etcétera. Entonces sí está Casi ya programado. como una vida de anaquel. No sé si se aplica lo mismo para este tipo de productos, pero en Sí, alimentos es vida exactamente, de sí. anaquel. Pues Ajá. padrísimo tu presentación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, un comentario. Chicos que están aún conectados, porque creo que ya van algunos de salida por clase. Bueno, parece que no hay otro comentario ni pregunta. Te agradecemos mucho, doctora Telma Morales, y pues eventualmente te haremos llegar tu constancia de participación, pero está muy, muy padre tu trabajo y sobre todo, vaya, el Gracias. impacto social que tiene, pues es bastante importante, ¿no? Te agradecemos. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bonito día. Hasta luego a todos. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Bye.